Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga mucho. Que el Señor esté obrando poderosamente en sus vidas, es mi oración y mi deseo. Que Él esté manifestando su poder y su gloria sobre todos y cada uno de ustedes y sobre todos aquellos que se alleguen a sus vidas. Aquí estoy queriendo compartir contigo una porción de la palabra, algo que el Señor estuvo hablando en mi corazón y que sé por fe que irá hablando a tu corazón también. Sería de corazón a corazón. Si quieres buscar el pasaje, se encuentra en el libro de San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 14, desde el versículo 22 al versículo 32 inclusive. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Qué lindo momento ese, para el Señor. Para el Señor. La barca estaba ahí siendo azotada por el viento, una tempestad. Y qué hermoso es el Señor que en todo nos habla. Esto sucedió hace 2013 años y aún el día de hoy nos sigue hablando. Jesús mandó a los discípulos solos a la otra ribera mientras él despedía a la gente. Los mandó el Señor ahí al mar, quizás con fines de probar a sus discípulos, ¿no? Como diciendo: no saben a qué le esperan. Se levantó un viento en contra que azotaba la barca, algo que de seguro les produjo miedo. O dirían: no puede ser, el capitán en la orilla con la gente y nosotros acá casi naufragando. ¿Para qué nos habrá mandado a cruzar si el mejor en el timón es él? Jesús, el capitán del barco se había quedado en tierra. Si bien los discípulos la mayoría eran pescadores, pero eran pescadores de hombre. Y como que eso que estaban padeciendo en ese momento los tenía medios con duda, con miedo, inseguridad. Y el miedo es el peor enemigo de un creyente. La confianza es la mejor aliada. David no tuvo temor, sino confió en que más grande era y es el que estaba con él que el que estaba en contra suya. Más grande es Dios que cualquier gigante que se quiera levantar en contra de nosotros. Jesús en la cuarta vigilia vino a ellos caminando sobre el mar, dándonos a entender que Él camina sobre todas esas cosas que se levantan en contra de nuestra vida, y Él está mucho más alto que todo eso. Y no habrían avanzado mucho como para que el Señor Jesús los alcanzara, y más caminando. Es como que se habían quedado en el mismo lado, en el mismo lugar. A veces el quedarnos lamentando hace que se pierda tiempo valioso, y un ejemplo claro es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que algo que le tendría que haber llevado poco tiempo de alcanzarlo terminó alcanzando después de muchos años. Y por ahí uno piensa, y muchos a veces de tanto quejarse y de lamentarse, no solamente pierden tiempo, sino que como que terminan escribiendo otro libro más de lamentación. Debemos de confiar que con Jesús vamos avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria, para que avanzando hallemos gracia ante sus ojos, y ese gesto de avanzar agrade a su alma. Los discípulos, en medio de tanto azote por las olas y viento, le ven venir caminando sobre las aguas, y según parece, el miedo les desparramó las neuronas, a tal punto que ya no veían con claridad las cosas. Un fantasma, decían. Preguntaba yo, ¿cómo hicieron para confundir a Jesús con un fantasma? Y
Y tenemos que entender y saber que la duda nubla la visión a las personas, nubla la visión de lo que esperan, ven a medias, su vista se acorta y les es difícil alcanzar el propósito que Dios tiene para con ellos. No tenemos que darle lugar a la duda, porque sabemos que si dudamos en algún momento en algo, en el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, se nos va a ser difícil alcanzar ese propósito. Y aquí los discípulos estarían muy asustados, con miedo, porque se les complicaba con la barquita y el viento era grande, soplaba fuerte. Y ellos sabían que Jesús se había quedado en la orilla. Y quizás se quejaban o se lamentaban o tenían miedo y decían, primero el capitán nos deja a nosotros el barco sabiendo que mejor el timón es él. Y ahora esto, ya está, muchachos. ¿Quién salta al agua primero? Como diciendo, un fantasma. Lo único que nos faltaba ahora que se nos aparezca un fantasma. Y enseguida, el Señor, sabiendo lo que le estaba pasando, les dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y hay una palabra que es fundamental y es piedra angular en nuestra fe, en nuestra fe, en la verdadera fe. Y el Señor le dijo, vení Pedro, vení. Y es cuando estamos orando a Dios y estamos clamando a Él con fe, la misma fe nos mueve, nos tiene que mover. En este caso, Pedro estaba en la barca, en la comodidad o en su vida misma puede ser la barca. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Puesto los ojos en el Señor, caminaba sobre el agua. Sobre ese momento, sobre esa circunstancia, ya dejó de mirar las olas, dejó de mirar el viento, centró la mirada en Jesús y eso hizo que la fe diera su fruto. Y el Señor nos anima a creer, pero también nos anima a obrar como consecuencia de la fe. Si uno está pidiendo al Señor sanidad, si uno está pidiendo al Señor un trabajo o lo que sea, que uno le pida conforme a la voluntad de Dios. Una vez que lo declare o que lo ponga en las manos del Señor, tiene que obrar por consecuencia. Decir, Señor, yo ahora me muevo, no sé, vos lo vas a presentar, pero yo me voy a mover. Voy a moverme y sé que las circunstancias, como luz de consecuencia, van a traer lo que espero en ti, que necesito, que tú sabes que necesito cada día, o para mi vida, o para el propósito que tú tienes conmigo, para el ministerio que tú tienes, el llamado que tú tienes para conmigo. Y el Señor nos anima, nos dice, vení, hacelo, anda en pos de tus sueños, esos sueños que alimentan tu fe, esos proyectos que has puesto y depositado en las manos del Señor, ese ministerio que esperas. Es tiempo de que por fe, no por vista solamente, sino que por fe nos movamos para con el Señor. Siempre he puesto los ojos en el Señor. Pero acá Pedro, al ver el viento fuerte, le dio miedo y comenzando a hundirse, clamó al Señor y le dijo, Señor, salvame. Y a veces puede pasar que vamos por fe y arrancamos, dejamos la comodidad o dejamos la barca en nuestra vida y nos movemos y vamos a buscar al Señor y en un momento se levanta otra vez la tempestad o la realidad nos quiere golpear, o la duda o el miedo o la inseguridad, tantas cosas que hay en el mundo nos golpean y sentimos como que nos empezamos a hundir. Y muchos tristemente se echan al abandono en ese momento, sin darse cuenta que el Señor, clamamos a Él nos salva, Él nos libra. Y si al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Con Cristo al timón del barco, siempre vamos a llegar a buen puerto. Siempre con Cristo al timón del barco. El Señor le mostró no solamente que Él tiene el control de todas las cosas, sino que cada vez que obremos conforme su palabra, Él siempre va a estar, aunque sintamos que estamos solos en el medio del mar, Él siempre nos va a hacer entender y ver, como les hizo entender y ver a sus discípulos en este momento, que Él no solamente tiene el control de todas las cosas, sino que nos invita a creerle, a caminar por fe, puesto los ojos en Él. Y que no importa si en algún momento de debilidad o de tristeza o de miedo, de duda o de inseguridad, incertidumbre, lo que sea, flaqueamos y caímos o
o nos estamos hundiendo, Él nos anima a que demos voces, diciendo: Señor, sálvame, con mi fuerza yo no puedo, pero yo sé que todo lo puedo en ti, que eres la raíz de mi fortaleza. Amado, amada, espero que el Señor te esté hablando en este momento a tu corazón y que sea el Señor Jesús el que en este momento esté obrando en tu vida, y el que te dice, como en aquel entonces le dijo a sus discípulos, a Pedrito: vení, Pedro. Y Pedro se bajó de la barca. Un pequeño gesto mueve un mundo de posibilidades, un mundo espiritual de posibilidades. Jesús caminó sobre las aguas, sobre la tempestad, sobre el viento, sobre todas esas cosas que sus discípulos estaban viviendo, y nos invita también a que por fe creamos que de su mano podemos volar, como dice la palabra, como las águilas por sobre las alas del viento. Por sobre todas esas cosas podemos volar de la mano del Señor Jesús, no poniendo los ojos en la duda, no prestándole oído a la duda o al miedo, porque eso puede hacer que veamos tal vez un propósito que Dios tiene para con nuestra vida como un fantasma, como algo que no es del Señor, siendo que quizás a veces le pedimos al Señor paciencia, a veces le pedimos al Señor que nos dé fe, y el Señor permite que nos pruebe, nos vengan luchas para que nuestra paciencia se acreciente, nuestra fe se arraigue más a Él, y a veces no vemos que eso que estamos pasando va a producir paciencia, fe, paz, tantas cosas en nuestra vida. No le demos lugar a la duda, no le demos lugar al miedo, sino que démosle lugar al Señor en ese momento. Amado, amada, espero que el Señor esté obrando poderosamente en tu vida y que a través de esta palabra traiga fe, haciéndote entender de que con Él, de la mano de Él, vayas todo el tiempo. Que no quites tu mirada de Él, y Él va a hacer que eso que a veces, por la duda, o por la inseguridad o lo que sea, que parece un fantasma, como que no lo divisamos bien, que tome la forma de lo que es Él, de lo que es el Señor Jesús. Ya después no era un fantasma, era el Señor. Ya después no era duda, sino confianza y seguridad. Amado, amada, Dios te bendiga mucho, espero pronto estar compartiendo contigo otra palabra más, que el Señor me esté hablando, y te animo a que pongas los ojos en Jesús y que por fe te muevas a alcanzar el propósito que Él ha establecido en tu vida. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Hasta luego.